En los segmentos anteriores hemos evidenciado la importancia que tiene el problema de investigación como hilo conductor de nuestro trabajo. Hemos evidenciado su relación con el resto de componentes de la investigación y hemos visto que para poder aportar al conocimiento y para poder darle valor a ese problema debemos cumplir con ciertos requisitos. En este segmento vamos a mirar una guía paso a paso o algunos consejos muy útiles que pueden ayudar en identificar ese problema adecuadamente para no caer en el error de lo que veíamos en el segmento anterior de los problemas que no valen la pena. Inicialmente se propone una metodología de 4 pasos con los cuales garantizaríamos inicialmente que por lo menos siguiéndolos vamos a tener una selección adecuada de un problema. El primero de esos pasos pues obviamente es identificar un conjunto de tópicos de interés y a partir de esos conjuntos de tópicos de interés que pueden venir de una motivación personal o de una formación previa en investigación, identificar un conjunto de fuentes válidas. Y cuando hablo de fuentes válidas no me refiero únicamente a las fuentes bibliográficas, sino también a personas, a expertos, que pueden ser las personas llamadas a brindarnos su opinión acerca del problema que nosotros estamos considerando. Frente a esa revisión de las fuentes y a esa consulta, yo tengo que tener un proceso muy exigente en términos de apropiar el conocimiento alrededor de esas fuentes. Es decir, yo voy a tener que, frente a ese conjunto de elementos que yo he seleccionado, entenderlos por completo para poder apropiarme de ese conocimiento. Y en ese momento, solo en ese momento, yo voy a poder hacer un planteamiento de lo que yo consideraría es un problema viable de investigación que vale la pena para mí y que vale la pena para la investigación y para el área de investigación como tal. Finalmente voy a tener que recibir realimentación de ese problema de investigación. Yo no voy a poder de ninguna manera plantear este problema y dejarlo para mí sin haber, por ejemplo, discutido acerca de él con personas que estén al frente de esta investigación a nivel nacional o a nivel mundial para poder así contar con un problema que garantice la calidad que debe tener. Estos 4 elementos que conforman esa guía que deberíamos seguir para poder lograr una identificación adecuada del problema a trabajar se fundamentan principalmente en revisiones bibliográficas y en contacto con expertos en el tema. Al leer, obviamente nosotros podemos identificar qué cosas se conocen del problema actualmente, es decir, de esa situación que no nos permite estar en el estado en el cual nosotros queremos. La vamos a identificar a través de una revisión y de las charlas que nosotros podamos tener con los expertos. Allí es muy importante reconocer que la asistencia a congresos de nivel, ¿cierto?, de nivel internacional es lo que nos va a dar entonces la cercanía con lo que es la punta de la investigación en nuestra área. La lectura de material adecuado a través de las bases de datos, ya sea disponible de la biblioteca o a través de alguna otra fuente, es lo que nos va a brindar los elementos necesarios para poder acceder a información de calidad en la identificación de ese problema. La apropiación del conocimiento como tal, y ya lo mencioné anteriormente, nos va a tomar mucho tiempo. El apropiarse del conocimiento no quiere decir simplemente el saber acerca del tema, sino volverse casi que un experto alrededor del tema para poder discutir, ¿cierto?, alrededor de la viabilidad del problema que se quiere trabajar en el proyecto de investigación. Así pues entonces podemos plantear un diagrama de flujo en el cual todos estos elementos llevan a tomar una decisión al final de si vale o no la pena después de haberlo seguido, y si no, pues entonces tendremos que hacer el ciclo de revisión y de contacto con expertos durante varias iteraciones para poder llegar finalmente a un planteamiento del problema adecuado. Hasta allí lo único que hemos hecho realmente es identificar el problema y formarnos en nuestro imaginario, ¿cierto?, un conjunto de ideas que nos dicen este problema o este asunto realmente es relevante dentro del marco de referencia de mi trabajo de investigación con todos los criterios, dada toda la revisión y toda la realimentación que yo he recibido. Sin embargo, cuando yo voy a escribir o cuando voy a de alguna manera formalizar mi problema de investigación,
tengo que tener algunos elementos adicionales, y eso es lo que pretendemos mirar ahorita. Realmente el planteamiento formal del problema no solamente habla de lo que yo voy a hacer, sino que de alguna manera tiene que hacer evidente cuáles son las causas que llevan a ese problema y cuáles serían las consecuencias de no atender el solucionar ese problema. Y todo esto debe estar fundamentado en la revisión bibliográfica que se haga al respecto. En esos términos, las causas deben estar identificadas en la bibliografía, el problema como tal debe estar identificado y finalmente las consecuencias que esto tendría de no atenderse también deben estar identificadas dentro de la bibliografía. No dudo que pueda haber aportes del autor, por supuesto, sin embargo, en la parte en donde se dice finalmente qué es lo que va a hacer el trabajo en términos de hacer explícito el camino que se va a tomar, es donde el autor debe poner su sello personal. Podríamos tomar una guía como la que estamos viendo, en la cual la primera parte, ¿cierto? En la primera parte se mencione cuál es el estado ideal de la situación, es decir, nosotros quisiéramos, si retomamos el ejemplo del calentamiento global, quisiéramos simplemente que la temperatura y que muchos de los efectos se comportaran de cierta manera. Sin embargo, que debe ser una aclaración que se debe hacer, deberíamos explicar seguidamente cuál es la realidad de la situación y en qué condiciones se encuentra actualmente. Debemos hacer evidente esa diferencia para darle valor a nuestro problema, y todas estas evidencias deben estar referenciadas a artículos, conferencias, ¿cierto?, que estén debidamente publicados en las revistas pertinentes. Una tercera parte podrá ser entonces el enfatizar las consecuencias que se tiene o que se va a tener de no atender el problema, y finalmente se describe. Por lo tanto, en este trabajo de investigación, lo que vamos a hacer frente a estas causas y estas consecuencias es entonces hacer explícito el problema. En pocas palabras, hay una situación ideal, hay una situación real y finalmente unas consecuencias de ignorar. En la escritura y en el planteamiento del problema siempre debemos utilizar un estilo argumentativo. En ningún momento vamos a alejarnos de esa forma de argumentar, ya que nuestros mismos evaluadores en los trabajos de investigación lo que buscan es primero saber cómo se llegó a la identificación del problema para mirar el valor y la evaluación que se va a hacer del trabajo final que se logró. Así, normalmente el escrito del problema que va a estar incluido en nuestras propuestas tiene esa combinación entre el sello personal del autor y obviamente un ejercicio de argumentación rigurosa. Como conclusión, simplemente tenemos que la investigación como tal tiene este origen o está basada fundamentalmente en el encontrar, en el identificar y plantear formalmente un problema. Ese problema, pues entonces ya vimos cuáles son sus características en términos de que nos lleve a aportar al conocimiento en un área de investigación dentro de unos límites que tenemos en tiempo y en recursos. Vamos a tener de la mano para poder plantear ese problema un conjunto de fuentes potenciales que son los que nos van a decir cuál es el valor que va a tener el problema que nosotros vamos a desarrollar, y podemos utilizar alguna de estas guías paso a paso, algunos de estos elementos que ustedes vieron allí para poder hacer la redacción y el planteamiento formal del mismo. Finalmente, nos sobra decirlo, el acompañamiento del director o inicialmente del tutor es fundamental en la escogencia de las fuentes y en la guía que tiene la búsqueda de este problema. Así que los invito a todos ustedes a que, si en este momento hay alguna duda o hay alguna incertidumbre acerca de quién va a ser el tutor o el director, que esto se defina lo más pronto posible, ya que para el tiempo que tiene un posgrado, para el tiempo tan reducido que tiene un posgrado, por ejemplo, dejar pasar el primer periodo académico, perder el 25% del posgrado sin haber definido prácticamente muy cercanamente el problema de investigación, va a ser entonces una pérdida de tiempo significativa. Para finalizar, ustedes ven allí unas preguntas que tiene unas respuestas de sí o no. Yo los invito a que, viendo el material de este segmento, se hagan ustedes mismos este conjunto de preguntas. La idea es que respondan sí o no a ellas, y si en algunos casos ustedes ven que hay una respuesta negativa, realmente intenten solucionarla con los elementos que están allí. Estas preguntas cubren aspectos, por ejemplo, relacionados con
la parte, digamos, formal de la investigación. Por ejemplo, la investigación revelará nuevos problemas y llevará a investigaciones posteriores en el futuro. Eso que usted quiere hacer responde positivamente o negativamente a eso. Por ejemplo, puede encontrar la respuesta al problema a través de la investigación, o este es un problema que no requiere investigación para solucionarse. Primero, si el problema es de interés actual, sí o no. Este conjunto de preguntas podrían ser también una lista de chequeo, o visto como una lista de chequeo con la cual nosotros podamos identificar si nuestro problema está en las condiciones de ser el adecuado para nuestro trabajo de investigación. Inclusive, hay preguntas que van también a la situación personal, y es, por ejemplo, si será usted capaz de manejar el problema de investigación. No estamos hablando aquí, por ejemplo, de si usted en este momento tiene las herramientas o no, sino que para las condiciones, por ejemplo, laborales, o para las expectativas que usted quiere, ese problema que usted está planteando realmente usted lo va a poder manejar. Y como lo vimos al inicio en el primer segmento, la motivación personal es un elemento muy importante a la hora también de definir un problema de investigación. Las labores asignadas alrededor de este segmento estarán consignadas en la plataforma virtual del curso, y muchísimas gracias por su atención.